Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en el Cristo Jesús y a todos los que también Dios permite que puedan participar de este estudio que estamos realizando durante el presente año 2020, un año muy especial. Un año en el cual comenzaron a cumplirse las primeras señales que indican que el tiempo de gracia está por terminar y que la vida en este mundo también va a terminar muy pronto. Una de estas señales que hemos visto en este año nos han llevado a estudiar este gran mensaje de justificación por la fe, que el mundo necesita y cada uno de nosotros necesitamos. Estamos en el estudio número 182 de esta serie de justificación por la fe, el justo vivirá por la fe. Estamos ya iniciando nuevamente después de haber estudiado el hombre en un santuario viviente. Ahora estamos comenzando a estudiar realmente el mensaje de la justificación por la fe en 1888, cómo se presentó. Hace 132 años, Dios en su gran misericordia mandó esta luz de la justicia por la fe. ¿Cómo es que el ser humano pecador arrepentido puede vivir como justo por la fe en todos los aspectos de la vida cristiana? Este mensaje es el centro mismo de nuestro estudio. Prácticamente estamos ya realizando casi más de 200 estudios y llegamos al centro. Y este mensaje lo vamos a desarrollar en dos partes. Primeramente, durante el Congreso, cómo es que la hermana Elena White se desenvolvió, cómo enfrentó la oposición y cómo ella aceptó ese mensaje y cómo ella también lo presentó bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado ampliamente cómo la Biblia lo presenta y cómo los escritos también de Elena White presentan este mensaje de justificación por la fe. Y ahora vamos a centrarnos más que todo. La hermana White escribió, dijimos, 4 libros, 4 tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, sobre los materiales de 1888, que más o menos durante 10 años ella escribió sobre este mensaje. Y después veremos en la segunda parte cómo predicaron Jones y Waggoner el mismo mensaje de justificación por la fe que la hermana White también sostuvo, enseñó y presentó en 1888. En el estudio anterior hemos empezado y hemos visto cómo ese mensaje, cuando ha de ser aceptado, debía propagarse como fuego en el rastrojo. El que iba a aceptar ese mensaje era imposible que pueda callar. Dios iba a habilitarlo para hacerlo idóneo, elocuente, para llevar ese mensaje de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Y para la iglesia iba a amanecer un amanecer glorioso y brillante, vestido con el manto de la justicia de Cristo. El poder humano y el poder divino se iba a combinar para que este mensaje pueda ir al mundo
impulsado por el fuego del amor de Dios en los corazones para alumbrar la oscuridad que el mundo está viviendo. El mundo está llegando a la medianoche y las estrellas deben brillar en la medianoche. Y nuestros labios, dice, no deben guardar silencio sobre el tema de la justicia de Cristo y el amor de Dios. Ahora vamos a continuar estudiando la importancia que tiene este mensaje. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 210, dice: este es el tema grandioso y celestial, que en alto grado ha sido dejado fuera de los sermones, porque Cristo no está formado dentro de la mente humana, y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que esto sea así, que Cristo no haya sido el tema de contemplación y adoración. Este nombre tan poderoso, tan esencial, debe estar en cada lengua. Así lo presenta la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 210. Es un tema grandioso, es un tema precioso, que ha sido dejado, dice, fuera de los sermones, especialmente entre el pueblo adventista desde 1888 hasta hoy. Y Cristo no ha sido formado, dice, dentro del ser humano creyente verdadero. Necesita entonces que este mensaje se le dé la importancia y se le ponga en el lugar correcto en este tiempo actual. En el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 1, 138, nos dice: en la obra para este tiempo no son el dinero o el talento, ni la sabiduría ni la elocuencia tan necesarios como la fe dotada de humildad. Ninguna oposición puede prevalecer contra la verdad presentada con fe y humildad por obreros que voluntariamente llevan el esfuerzo, el sacrificio y el reproche por la causa del Maestro. Debemos ser colaboradores con Cristo si queremos ver que nuestros esfuerzos sean coronados con éxito. Así que para llevar este mensaje al mundo, para que realmente el Evangelio sea predicado y la venida de Cristo sea inminente, no necesita dinero, no necesita talento, ni sabiduría humana, ni elocuencia humana, ni preparación humana, sino necesita fe. Una fe implícita, una fe poderosa, una fe total, confianza total en Cristo, en entregar nuestra vida pecaminosa tal como somos, para que Cristo pueda hacernos una nueva criatura y pueda vestirnos con su justicia para poder iluminar el mundo. Ese es el plan de Dios que ha sido trazado, y por falta de la aceptación y la oposición de ese mensaje, hasta hoy todavía Dios está esperando. Ese mensaje nos está esperando. ¿Cómo saber si hemos aceptado ese mensaje? Ya en el estudio anterior hemos detallado ampliamente. Será como fuego en el rastrojo, será como fuego que arderá en el corazón y impulsará al agente humano que haya recibido con su poder para que ese mensaje sea llevado, dice, de lugar en lugar. Ahora la otra razón que nos debe llevar para poder conocer ese mensaje, tanto de los escritos o labios de Elena White y también de los mensajeros, es la gran pregunta que necesitamos hacernos. ¿Por qué es tan importante el tema de el mensaje de la justificación por la fe de 1888? ¿Por qué es tan importante, tan imprescindible y tan necesario en este tiempo? La respuesta es, dice, que no podemos avanzar de aquí en adelante olvidando el pasado y sin conocer el mensaje. La historia hay que tener en cuenta.
El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos mostró que todas las cosas que se escribieron, dice, toda la historia, dice, es como advertencia para que nosotros no podamos cometer los mismos errores. Eso es lo que el apóstol Pablo nos presentó en el libro de Romanos. Y la historia necesitamos considerar. Jesús, ¿qué dijo acerca de la historia? Acerca del tiempo del diluvio. Dice, así como en el tiempo antes del diluvio, dice, aconteció, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la hermana White en 1890, 21 de octubre, en la revista Heraldo escribió: durante 120 años esperó que la gente del mundo antiguo recibiese la advertencia del diluvio. ¿Cuánto tiempo esperó Noé? 120 años. Quienes rechazaron el mensaje convirtieron su gran paciencia y benignidad en una ocasión para la burla y la incredulidad. El mundo antediluviano se burló y fue una población incrédula a la advertencia que Noé les entregó en teoría y en práctica. El mensaje y el mensajero vinieron a ser objeto de ridículo. Se criticó y escarneció el celo y fervor de Noé en llamarlos a que se volvieran de su mal camino. Noé fue tratado de fanático y fue escarnecido. Y cuando Noé hubo terminado el arca, invitó a ingresar al arca, pero no quisieron entrar, no quisieron aceptar el arca. El arca era la salvación en ese tiempo. Hoy en día el arca es Cristo, Cristo nuestra justicia. Si no aceptamos a Cristo, estaremos desamparados, a merced del enemigo, a merced de los acontecimientos finales, a merced de todos los males que se desatarán en este mundo. El único refugio, la única salvación está en aceptar a Cristo nuestra justicia en nuestras vidas y vivir la vida de justicia de Cristo. El otro ejemplo que tenemos en la Biblia es de los judíos. Los judíos no pueden ignorar la historia de Jesucristo y continuar como si nada hubiese sucedido. Los judíos que ignoran la historia de Jesucristo, hasta hoy ellos siguen esperando el Mesías. Siguen ellos todos los días rezando, orando en el muro de las lamentaciones. Pero ya el Mesías ya vino. Y ellos en vano esperan. Ellos lo que necesitan es volver a estudiar la historia de la venida del Mesías a este mundo hace 2000 años atrás. La Biblia, los 4 evangelios lo presentan claramente. Y también los historiadores como Flavio Josefo también lo presentan. Pero por ignorar la historia, ellos siguen esperando al Mesías en su primera venida. Pero si ellos no aceptan la historia, la segunda venida de Cristo y los acontecimientos finales los sorprenderán. Los judíos perdieron, dice, algo cuando rechazaron a Cristo. Perdieron todo. Y Jerusalén fue destruido en el año 70. Y ellos quedaron esparcidos sin esperanza del Mesías. Y nosotros también, al rechazar el mensaje de 1888,
Lo que perdimos fue el mensaje del tercer ángel en verdad, como dijo la hermana Juárez. Cuando José y María perdieron al niño Jesús en una distracción, cuando regresaban de la Pascua en Jerusalén, tuvieron que volver en su búsqueda. Y 3 días perdieron buscando hasta encontrarlo. Hoy en día nosotros necesitamos pasar por esa misma experiencia. No solo hemos de recuperar lo que perdimos, además tenemos que aprender la lección a fin de no repetir otra vez el mismo error. Necesitamos recuperar el mensaje de 1888 y aprender la lección de que el rechazar ese mensaje o ignorar ese mensaje trae sus consecuencias. El pueblo adventista se perdió, como más adelante vamos a leer los escritos que la hermana White dejó escrito en los materiales de 1888 en los 4 tomos, que ahora ya está en castellano, como dijimos, y está en internet también para poder descargar. Hay un pensador que dijo: una nación que desconoce su historia está condenada a repetirla. Por eso es que necesitamos conocer detalladamente qué es lo que ocurrió en 1888 y por qué ese mensaje fue rechazado. También otro investigador dijo lo siguiente: el gran pecado de arrogancia del presente consiste en olvidar las lecciones del pasado. Si olvidamos, dice, las lecciones del pasado, entonces vamos a seguir viviendo en el pecado de la arrogancia. Creer que estamos bien, creer que somos el pueblo de Dios, creer que somos cristianos, creer que somos hijos de Dios, creer que sabemos el mensaje para este tiempo. Pero en nuestra ignorancia, al no conocer las lecciones del pasado, prácticamente vamos a quedar desamparados, como dijimos, en los acontecimientos finales que ya están comenzando a desarrollarse una tras otra. Entonces es imprescindible y de importancia capital que recuperemos lo que perdimos. ¿Cuáles son los hechos con respecto a si el mensaje fue aceptado o rechazado en 1888? Necesitamos saber, porque muchos del pueblo adventista creen que ese mensaje fue aceptado después y dicen que están predicando ese mensaje. Pero muy pocos son los que se han informado, han investigado personalmente y han encontrado que ese mensaje fue rechazado y por lo tanto hoy no se está predicando. Necesitamos hoy en día entonces dedicar nuestro tiempo a reconstruir la historia en base a los materiales y fuentes que tenemos a mano, y que los materiales y fuentes ya están en castellano. Los escritores sinceros han pretendido que fue aceptado y que se lo ha venido proclamando clara y poderosamente desde entonces. Si eso es así, hay ciertas preguntas embarazosas que exigen la respuesta. ¿Por qué la Iglesia en general es tibia, sigue siendo tibia? ¿Y por qué después de 132 años que pasaron desde 1888 hasta 2020, después de haber aceptado el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte clamor, la Iglesia sigue siendo tibia?
¿por qué no se ha completado la comisión evangélica? ¿Por qué no se ha dado el fuerte pregón? ¿Y por qué el pueblo de Dios no está preparado para la segunda venida de Cristo? En otras palabras, ¿por qué el pueblo de Dios no tiene el carácter de Cristo, un carácter perfecto, santo, justo, bueno? ¿Por qué no? Porque la Biblia dice de que Cristo vendrá cuando el Evangelio sea anunciado en todo el mundo en fuerte pregón. Y cuando los creyentes tengan el carácter manso, humilde y perfecto de Cristo. Y con ese carácter estén, dice, mostrando al mundo la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué no ha regresado Cristo hasta hoy? Según Revista Heraldo del 15 de diciembre de 1885, dice, si el mensaje fue el comienzo del fuerte clamor de Apocalipsis 18, entonces algo no ha funcionado, pues aquí estamos todavía más de un siglo después, cuando sabemos que el fuerte clamor tenía que propagarse como fuego en el rastrojo en 1888. ¿Qué pasó que apagó ese fuego y no se propagó como fuego en el rastrojo? En el año 1893, Elena White dijo que si el mensaje hubiera sido aceptado, la comisión evangélica del fuerte pregón ya podría haberse completado. Boletín de la Conferencia General de 1893, página 19. Algunos pueden decir y consideran que fue Elena White ingenua al considerar esa posibilidad de que el mensaje se haya podido dar ya en 1888 sin que la era de la televisión llegue, sin que llegue las computadoras, el Internet. Pero no debemos olvidar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El mismo Evangelio tiene poder. No necesita de televisión, de computadoras y de la ciencia. Si así creyéramos, entonces muchos israelitas incrédulos debieron haber dudado que David pudiera abatir al poderoso Goliat con unas pocas piedrecillas y una honda. Y sin embargo, lo hizo. David derrotó a aquel poderoso gigante solamente con algunas piedrecillas y con una honda y en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy en día también eso mismo debe acontecer. En 1888 debería haber acontecido eso. Si el pueblo adventista hubiera aceptado el mensaje que presentaron los dos pastores, Iones y Waggoner, y la hermana White la apoyó, si ese mensaje hubiera sido aceptado, se hubiera dado el fuerte pregón, dice, con el poder de Dios, y no con preparación humana ni con fuerza humana. Porque ya los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado ya que dicen, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dice, en 1888 comenzó a derramar ya la lluvia tardía en el mensaje de la justicia por la fe. Pero el pueblo adventista lo rechazó y no aceptó la lluvia tardía. Muchos debieron también dudar que Gedeón y sus 300 pudieran derrotar a los madianitas, pero así ocurrió también. Gedeón solamente
Al principio Gedeón reunió 32,000 hombres, pero Dios dijo que no todos estaban preparados. Solamente 300 tenían un corazón nuevo, tenían el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Y solamente Dios utilizó a 300 hombres para poder derrotar a los madianitas. Y ellos ni siquiera utilizaron sus fuerzas, solamente encendieron sus teas para poder mostrar a los madianitas que Dios tenía poder. Y el miedo se apoderó de los madianitas al ver las trompetas y la luz, y entre ellos dice que se espantaron y se mataron unos a otros y huyeron, dice, y en la huida también ellos fracasaron. Así que Dios quiere demostrar su poder también en este tiempo. Quién sabe, con 300 sinceros que en el mundo acepten a Cristo nuestra justicia. Podemos todavía aprender de la historia de Jesús. Jesús, con 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 y aún sobró 12 canastas para miles y miles de hambrientos en ese tiempo. Así hoy en día dice Cristo, nuestra justicia, Cristo es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que el mundo necesita. Hoy necesitamos provisión fresca del pan de vida. Necesitamos recordar que cuando Jesús alimentó a los 5,000, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. San Juan 6:12. Si el Señor envió el mensaje de 1888, debemos recoger cada pedazo de ese pan verdadero que su providencia nos ha concedido, para que no se pierda nada. Con seguridad es ya tiempo de que el pueblo de Dios en todo el mundo reflexione seriamente. No constituye una irreverencia el que pidamos al Señor nueva luz, mientras que criticamos y rechazamos la que Él nos envió ya en 1888 con anterioridad. Entonces, juiciosamente, pensemos, no necesitamos pedir a Dios nueva luz, no necesitamos pedir lluvia tardía, porque ya Dios mandó la lluvia tardía, Dios mandó la luz para este tiempo. Necesitamos recuperarlo. Por eso Dios ha provisto este tiempo en el 2020, dándonos el tiempo de gracia y despertándonos al estudio. Y por la gracia de Dios ya estamos estudiando más de 200 días este mensaje. Y aún necesitamos estudiar otros 200 días para terminar este mensaje. Y aún este mensaje quizás no se termine de estudiar, pero necesitamos apropiarnos. Necesitamos a ese pan de vida, a Cristo en nuestro corazón. Cristo nuestra justicia, el justo vivirá por la fe. Este es un mensaje que a través de los años se ha visto atacado fieramente, no solo desde fuera de la iglesia, sino muy especialmente desde dentro de nuestra iglesia, del pueblo adventista. Un mensaje que ha sufrido tal cantidad de mutaciones y distorsiones a través del tiempo, desde 1888 hasta hoy, que actualmente cada adventista parece tener su propia versión simplificada o amplificada del plan de salvación o de la justificación por la fe. Cada uno ha creado
un mensaje adaptado a su manera, a su forma y a su gusto, pero ese mensaje no tiene poder. El verdadero mensaje de Minneapolis es virtualmente desconocida después de 132 años. Al haberse perdido entre las satánicas sombras de las distorsiones y aberraciones teológicas y la ceguera laodicense del velo del antiguo pacto. El cristianismo, el adventismo, hoy tiene el velo del antiguo pacto. Y por falta del colirio, por falta de la mente de Cristo, de la sabiduría divina, hasta hoy no se ha podido comprender ni recuperar claramente. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos intentando recuperar ese mensaje, estudiando todos los días con muchos hermanos de muchos grupos de WhatsApp y muchos hermanos que están en los diferentes países de habla hispana. Estamos compartiendo este mensaje, pero necesitamos fe, necesitamos creer que Dios tiene poder para poder concedernos ese privilegio, ese gozo, esa alegría de poder comprender y apoderarnos de Cristo. Pero lamentablemente la hermana Juárez escribió que la iglesia está a punto de morir por falta de ese mensaje. Todas las iglesias en el mundo están a punto de morir. Mensajes Selectos, tomo 3, 210, nos da esa claridad. Dice, aquí está la obra de los ministros de Cristo, debido a que esta obra no ha sido hecha, debido a que Cristo y su carácter, sus palabras y su obra no han sido presentados a la gente. El estado religioso de las iglesias testifica en contra de los maestros. Las iglesias están a punto de morir porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento espiritual. Las iglesias están a punto de morir porque muy poco se estudia a Cristo y se presenta a Cristo, y no hay discernimiento espiritual. Como hemos visto que estamos, dice, con el velo del antiguo pacto, como dice 2 de Corintios capítulo 3, todo el capítulo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 669 también nos dice, si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. La hermana Juárez, después de 1888, dejó ese escrito. Si los dirigentes de las asociaciones en el mundo no aceptan ese mensaje de la justicia por la fe, que predicaron Jones y Waggoner, y también la hermana Elena White también lo predicó. Si ese mensaje no se acepta, dice, y no se entra en acción, en propagar ese mensaje como fuego, las iglesias perderán una gran pérdida. Sí, dice, al venir la espada, el atalaya no toca la trompeta con sonido certero. Las filas del pueblo habrán de repercutir la advertencia y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Si este mensaje hubiera sido anunciado por los atalayas, si la trompeta se hubiera tocado certeramente, ya el pueblo de Dios se hubiera preparado y ya Cristo hubiera venido.
en Revista Heraldo de 1888, dice así: cada miembro de nuestra Iglesia debería dirigirse la solemne pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios? Nosotros que profesamos ser seguidores de Jesucristo, ¿esparce nuestra luz las joyas claras y continuas sobre el mundo? ¿Estamos iluminando el mundo? ¿Hemos conservado nuestra unión con la fuente de la luz como pueblo que se consagró solemnemente a Dios? Como pueblo, como iglesia, ¿estamos conectados a la fuente de la luz que es Cristo nuestra justicia? Y viene la pregunta: ¿no son lamentablemente visibles las señales de perdición y caída en medio de las iglesias cristianas de hoy en día? La muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo, pureza y santificación por una seria entrega a la causa de la verdad. Por haber rechazado el mensaje de la justificación de 1888. La muerte espiritual, dice, vino sobre el pueblo de Dios, que debería haber manifestado vida y celo y pureza y santificación por una seria entrega completa a la causa de la verdad. Pero como el pueblo adventista no hizo esta entrega, vino la muerte espiritual. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los unía y los anclaba a la roca eterna y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Esa es la triste historia del pueblo adventista. Por haber rechazado el mensaje de la justicia por la fe, algún poder, dice, cortó el cable que los unía a Cristo. Los adventistas quedaron, dice, desamparados sin la unión con Cristo y se fueron al mundo sin mapa ni compás. Por eso el pueblo adventista no tiene poder. Tiene la teoría del mensaje, tiene la teoría del mensaje de la justificación por la fe, pero no tiene el poder, porque fue cortado de la fuente que es Cristo. Todas las iglesias adventistas quedaron sin poder, sin conexión a Cristo. Por eso es que necesitamos estudiar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuál es la medida que Dios comenzó a tomar hasta hoy día? Cristo triunfante, página 305, dice así: pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no concordaban con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una indignación justa contra los que han puesto a un lado como fábulas acariciadas. Así que Dios, dice, suscita a otros para encargarle este mensaje de la justificación por la fe. Y esos otros mensajeros están todavía esperando el momento para brillar, dice, como estrellas
en medio de la oscuridad. Dios todavía tiene mensajeros, así como en el tiempo de Israel, el profeta Elías que dijo: Señor, yo he quedado solo. También Elena White y Jonesy Wagoner pensaron así, que quedaron solos. Pero Dios tiene todavía, dice, mensajeros que van a llevar ese mensaje al mundo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 57, dice: así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posición de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Así como aconteció en el tiempo cuando Jesús vino a este mundo, en su primera venida. El mensaje de su primera venida no fue dado a las autoridades eclesiásticas, al Sanedrín, a los fariseos, a los maestros de Israel. Dios los pasó por alto porque ellos no estaban preparados y no querían aceptar al Mesías. Y Jesús escogió, dice, ¿a cuántos? A 12 apóstoles y letrados, pescadores. Así también hoy en día dice, ¿qué va a hacer? Así como en los primeros siglos, dice, las verdades especiales para este tiempo se hallan, dice, no en posición de autoridades eclesiásticas, de dirigentes de las iglesias, de dirigentes de los grupos religiosos, sino de los hombres y mujeres que no son demasiado sabios y demasiado instruidos para creer y aceptar este último mensaje de misericordia al mundo. Obreros Evangélicos, página 319, dice: la reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino a fin de que la gente no reciba la luz más clara. Si los dirigentes religiosos, dice, dificultan, obstruyen el camino, Dios dice que va a hacer. Dios dice que va a mandar su reprensión a esos dirigentes. Así como a los líderes de 1888, Dios mandó la reprensión y el pueblo adventista se desglosó, se diseminó, se compartió y aparecieron miles y miles de grupos adventistas hasta hoy en el mundo. Sigue diciendo, una gran obra ha de ser hecha hoy, y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone que sea hecha. El Señor ha suscitado mensajeros, los que ha dotado de su espíritu y les ha dicho: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías capítulo 60, del verso 1 en adelante. Dice: no corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Este mensaje llegará a la gente, y si no hubiese voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Así como en el tiempo de Jesús, los dirigentes y los líderes del tiempo de Cristo no quisieron aceptar al Mesías. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Las piedras clamarían. Dios en este tiempo está buscando y está esperando a esos sinceros que desean salvarse y que desean aceptar este mensaje.
Testimonio para Ministros, página 104, dice: aun cuando nuestros hombres dirigentes rechazan la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Así que Dios en este tiempo quiere suscitar mensajeros, quiere suscitar a aquellos que tienen poca instrucción, pero que están dispuestos a renunciar a su vida egoísta, a su yo, a su ego, y a renunciar al mundo también, y ponerse en las manos de Dios. Cuando Dios tiene un mensaje para su pueblo y no lo envió por medio del ministerio de la Iglesia, esto es una señal grave. Consideremos a propósito los ejemplos del pasado. Cuando Dios pasa por alto a la Iglesia, a los dirigentes, a los maestros, a los líderes, algo interesante va a pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Conflicto de los Siglos, página 361. Primera Tesalonicenses 5, 4, 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 4 y 5. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. La pregunta que necesitamos hacernos es: en este tiempo, Dios tiene, dice, hijos del día, hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Ellos dicen que el último conflicto, la última crisis, la última angustia no los sorprenderá como ladrón, ni la venida de Cristo. Ellos se despertarán, dice, en el tiempo oportuno. No son hijos de las tinieblas, sino son hijos de la luz. Pero a los dirigentes, a los líderes los pasará por alto, porque ellos no están en unión con Dios. No quieren aceptar a Cristo en sus vidas, porque si aceptan a Cristo, Cristo los haría dejar el mundo. Pero ellos aman el mundo, entonces Dios no puede hacer nada con ellos. Los centinelas apostatados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como el vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, del Mesías. Los primeros en alzar la voz para proclamar cerca y advertir al pueblo que se preparasen para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Así como en la primera venida de Cristo, los líderes no reconocieron el nacimiento del Mesías. Hoy en día también, dicen, los líderes de las iglesias están soñando tranquilamente en paz. Y aún dicen paz, paz. Dios nos va a salvar, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros. Pero no saben que viene destrucción de repente. Así como esta pandemia llegó en este año y los líderes religiosos no pudieron hacer nada. De miedo tuvieron que cerrar las iglesias hasta hoy, en la mayor parte de los países. Y ahora el pueblo se ha quedado también dormido.
Esa es la situación de este mundo. Pero nosotros necesitamos despertarnos, pedir a Dios que nos despierte, pedir a Dios que mande otra pandemia más fuerte, otra enfermedad, otra peste más poderosa, otras leyes más poderosas que nos priven de nuestra libertad, para que los sinceros podamos despertar y apropiarnos de Cristo nuestra justicia. Entonces la misma dificultad prevalecía en la Iglesia Adventista en 1888. Cuando Dios quería enviarle un mensaje, por eso Dios despertó instrumentos de su propia elección y les encomendó una obra. ¿Qué pasó en 1888? Dios no mandó el mensaje de la justicia por la fe, por medio de los dirigentes adventistas, sino utilizó a pastores jóvenes, a Jones y Waggoner. ¿Qué nos dice Obreros Evangélicos en la página 319? Dice así: la reprensión del Señor reposará sobre los que quieran obstruir el camino, a fin de que la gente no reciba la luz más clara. Dios dice, va a reprender a los que quieren dificultar el estudio de este mensaje y el llevar el mensaje a este mundo. ¿Y qué va a pasar con los que quieren dificultar, que quieren obstruir, los que quieren impedir de que este mensaje se estudie y se acepte y se lleve al mundo? ¿Qué va a pasar? Dios dice que los va a desamparar a merced de las enfermedades, de las pandemias que han de venir a este mundo. Dios los va a desamparar a merced de las inundaciones, de las sequías, a merced de los terremotos, de los sismos, a merced de las angustias que vendrán, de la imposición de las leyes que vendrán a este mundo. Vendrán luchas sociales, violencia, derramamiento de sangre. Vendrá la guerra biológica, que ya hemos visto en este año una pequeña muestra. Los científicos están haciendo manipulaciones de la genética en el laboratorio y no sabemos qué consecuencias traerá para contaminar el mundo. Entonces necesitamos nosotros tomar en serio el tiempo en que vivimos. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 371 nos dice: Mas a despecho de toda oposición, el mensaje no murió, el mensaje está vivo todavía, necesitamos recuperarlo. Aunque este es llevado por mensajeros humildes, fue proclamado con gran poder, dice a propósito el espíritu de profecía. Ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en este tiempo actual. Pero, ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Así que este tiempo de llevar el mensaje será muy corto, muy poquito. Y va a haber una crisis, dice, que nadie va a poder detenerlo. Una crisis que al mundo lo va a llevar en una angustia total. El mundo entero estará en un tiempo de tristeza, en un tiempo de aflicción, en un tiempo donde no se podrá enfrentar. Pero los hijos de Dios sinceros llevarán este mensaje al mundo. Cristo, nuestra justicia. El mundo necesita a Cristo para librarse de la angustia de la crisis que vendrá.
2 mensajes selecto, página 134 dice: Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Satanás ha trabajado hasta aquí y con su sombra diabólica ha tratado de oscurecer el mensaje para que no se entienda primero su importancia, su tiempo en que debe proclamarse y el lugar que le corresponde. Necesitamos nosotros entrar en este tiempo a que Dios pueda iluminar nuestra mente, Dios nos pueda conceder su Espíritu Santo y Dios nos pueda impartir ese pan de vida que se recogió en 12 canastas y nosotros necesitamos recibir ese pan de vida para beneficiarnos y para impartir al mundo. Si no tenemos ese mensaje, ¿qué mensaje podemos impartir al mundo? Si no tenemos ese mensaje de justicia por la fe, ¿cómo podemos tener una vida con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo? Si no tenemos la imagen, el carácter de Cristo en nuestra vida, Satanás está preparando la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia será estampado, dice, en aquellos que tendrán que recibir la marca de la bestia. Pero el que acepta a Cristo recibirá el sello de Dios para seguir al Cordero por donde quiera que va, para iluminar el mundo en el fuerte pregón y ser parte de los 144,000 sellados en este tiempo final. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros ahora, después de estos 2 estudios últimos que nos dan la importancia de este mensaje, podamos en el siguiente estudio comenzar a ingresar a la asamblea ministerial del 10 al 16 de octubre de 1888 y al Congreso de 1888 que inició el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre. Oremos al Señor. ¿Cómo es que la hermana White nos puede presentar ese mensaje? ¿Cómo es que ella registró en los 4 tomos de materiales de 1888? Necesitamos saber, necesitamos tener hambre, interés, deseo, hasta que todas las cosas de este mundo pierdan su valor, ya no nos interesen, y este mensaje es el que absorberá, dice, la atención de los sinceros, de los fieles que están esperando beneficiarse con este mensaje y para llevar al mundo, para que el mundo no tenga poder sobre nosotros, para enfrentar la oposición con el poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el próximo estudio. Gracias por vuestra atención. Amén.